He-Man y los amos del universo. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Motu LATV. Mi nombre es Mike Buck y en este programa quiero que me acompañen a ver 3 de las razones de la caída de Masters of the Universe en los 80s. Número 3. Dos mundos. En los 80s, Masters of the Universe ya había saltado a la fama. Sus figuras fueron un éxito en ventas. Cada figura venía con una pequeña historieta que contaba en cierta forma el origen del personaje que comprabas y la forma en que interactuaba en el mundo. Pero se necesitaba más si querían expandir el interés en los niños. Y es así como entra Filmation. Filmation decidió hacer una caricatura de Motu que pudieras ver todos los días de la semana y no solo los sábados por la mañana. Gracias a la caricatura, Motu se volvió un mega éxito, aún más del esperado. Filmation hizo más por He-Man de lo que nadie pudo imaginar, y lo sedimentó como un ícono de la época. Mattel le había dado control creativo a Filmation para hacer y deshacer con Motu. Este fue uno de los acuerdos para realizar la serie. Y gracias a esto, los problemas aparecieron. Motu tenía dos mundos que corrían simultáneamente uno con otro. Estos mundos eran el de los minicómics y la visión de Motu que Mattel tenía de los personajes, y la de Filmation, que era el mundo de Lou Scheimer. Esto generó muchos conflictos y la propiedad nunca estuvo armonizada durante su vida. En los minicómics se vivía un mundo de Motu más oscuro, más violento y que tomaba su tiempo para introducir a las nuevas figuras a los niños en una forma inteligente y como personajes válidos sin dejar de lado el concepto de catálogo para vender más. Mientras que en Filmation el mundo de Eternia era más sencillo, más ligero e inocente, como era de esperarse de un programa para niños. Filmation logró establecer bien a los personajes principales, pero después de eso nunca le interesó promocionar las figuras que sacaba Mattel, y Lou Scheimer no quería verse obligado a utilizarlas en su caricatura, olvidando por completo cuál era el fin de esta desde el principio. Él no quería hacer un comercial para niños. Por esa razón, vemos tan poca exposición de personajes basados en figuras en ella, y también la falta de personalidades. Todos eran cortados con la misma tijera, apareciendo como si ya hubieran estado trabajando para He-Man o para Skeletor por años, sin obtener un desarrollo o introducción apropiada en la mayoría de los casos. Lo único que obligaba a Lou Scheimer a meterlos en la caricatura era una cláusula en el contrato que indicaba que tenían que aparecer en pantalla de alguna forma. Pero los incluía en una forma rápida y no voluntaria. Por esa razón, ustedes verán cómo los personajes inventados para la caricatura obtienen más desarrollo e introducción que uno basado en una figura. Por esa razón, cuando éramos niños nos quedamos con las ganas de ver muchas de las figuras que teníamos en juguetes en la caricatura, y lamentablemente nunca pasó. Por otro lado, Mattel tenía a los minicómics, donde ellos sí controlaban al 100% lo que pasaba. Ellos dictaban cómo introducir a un personaje y la historia que querían desarrollar. Los minicómics lograron algo que Filmation no podía, y eso era darle una introducción lógica a los nuevos juguetes al mundo de Eternia. En especial en los últimos minicómics, donde no solo introducían a las nuevas figuras con personalidades fuertes y una forma heroica, sino que también empezaron a establecer continuidad en sus historias. Algo que Filmation nunca realizó para Motu, pero era porque los episodios no podían tenerla, ya que debían ser transmitidos al aire en cualquier orden, en cualquier día de la semana, sin confundir a los niños. La única excepción de esta regla fue el episodio House of Shokoti, que es el único capítulo de He-Man con continuidad en toda la serie, o sea, solo 2 episodios de 130 poseen esta cualidad.
Los minicómics llevaban su propia versión de Motu, solo integrando ciertos elementos establecidos por Filmation, como eran el incluir al príncipe Adam, Orko, Sorceress, etc. Pero de ahí en fuera, ambos mundos querían contar diferentes historias y eran muy distintos el uno del otro. Para muchos, los minicómics fueron una mejor fuente para sus juegos, ya que de ahí pudieron ver cómo su juguete debía interactuar con los demás, mientras se quedaban esperando que este apareciera en la tele y que en muchas ocasiones no sería el caso. El error más grande y una de las causas más graves que llevó a Motu a su caída fue el hecho de Mattel y Filmation de ignorarse el uno al otro. La caricatura pecó fuertemente en la falta de promoción de las figuras que sacaba Mattel, hiriendo en las ventas a personajes secundarios, ya que no generaban el mismo interés en la audiencia infantil porque desconocían quiénes eran. Y Mattel por descuidar e ignorar casi por completo lo que pasaba en la caricatura y los personajes que aparecían en esta. En toda la línea de Masters of the Universe solo obtuvimos 4 figuras basadas en personajes creados exclusivamente para ella, que fueron Adam, Orko, Sorceress y Randor. Y aún así, Sorceress y Randor aparecieron en la línea hasta el último año de la vida de esta, a pesar de ser personajes prominentes en la serie animada. Un grandísimo error de Mattel sin duda alguna, en especial cuando pudieron capitalizar en la creación de múltiples personajes interesantes creados exclusivamente para la caricatura. Probablemente la razón era que no querían pagarle realezas a Filmation por producir personajes creados en sus estudios. Número 2. She-Ra. Aunque no lo crean, es así. She-Ra generó más daño que bien en Masters of the Universe, pero no en la forma que seguro están pensando. Déjenme aclararlo. Cuando She-Ra apareció, como bien saben, Mattel quería capitalizar más aún con Motu, y el departamento de niñas de la compañía creó a She-Ra para que las niñas tuvieran algo relacionado a Motu que fuera fantasía y al mismo tiempo muy femenino. Al esto suceder, muchos dicen que She-Ra le quitó masculinidad a la serie y que He-Man perdió un poco de reputación en ese campo, y para los niños He-Man dejó de ser relevante. Pero en realidad lo que lo golpeó más no fue eso, fue el hecho de que Mattel dejara de crear episodios para la serie de He-Man para enfocarse solo en los de She-Ra. En vez de hacer episodios para ambas propiedades al mismo tiempo, Mattel solo invirtió en un show, y todos esos recursos fueron absorbidos por la Princesa del Poder. Por esa razón es que ustedes verán que muchas de las últimas figuras de la línea Motu hacen su debut en She-Ra en vez de en He-Man. Todo esto porque Mattel, en su infinita sabiduría, creyó que no importaba que las figuras de la línea Motu aparecieran en el show de She-Ra en vez del de He-Man, como la lógica indicaría, que eso era irrelevante en las ventas de sus personajes. Lo único que importaba, según ellos, era que aparecieran de una forma u otra en televisión, cosa que al final llegó a golpearlos directamente, ya que las ventas bajaron y las figuras que aparecían en ese show eran muy poco conocidas para el público infantil masculino, porque aunque no parezca, muchos niños en realidad no veían She-Ra, ya que para muchos niños era un show para niñas y ellos no querían relacionarse con eso. A pesar de que He-Man hiciera muchas apariciones en ese show, no logró que la cosa cambiara. De hecho, también hirió al personaje, ya que en la mayoría de los episodios donde sale He-Man en el show de She-Ra, lo ponen siempre en peligro y más débil que su hermana, teniendo menos poderes y habilidades. Fue una mala movida publicitaria, ya que perdieron lo que habían logrado al principio por querer abarcar de más. Como adultos, nos podemos sentar a ver este show y decir que la verdad es bueno, y en muchas ocasiones hasta mejor que el de He-Man, pero lamentablemente para los niños de la época, este no fue el caso. Esto generó desinterés, y por la competencia tan extrema que había en esos tiempos de otros juguetes, pues hirió a He-Man y a Motu en una forma tan profunda que no se pudo recuperar. Número 1. Alejarse de las raíces. Este, sin duda alguna, fue el más grande error cometido por Mattel en la época. Masters of the Universe nació bajo la influencia severa del barbarismo y la fantasía. Conforme pasaban los años,
y los creativos de Mattel creían no poder hacer nada mal debido al éxito de la franquicia, no había personaje que crearan que fracasara. Las ventas estaban en lo más alto. No importaba qué sacaran, que se vendía. Así que empezaron a meter de todo lo que se les ocurriera. Pero el problema fue que poco a poco se fueron alejando de los cimientos de la propiedad. En Motu empezamos a tener cada vez más elementos de ciencia ficción, como incluir robots, hombres espaciales azules, hombres carro, hombres elefantes, piedras que se transforman, vaqueros, etc. Sin duda alguna, esos elementos son algo especial, ya que hacen ver a Motu como una propiedad rica y grande en cuanto a variedad. El problema fue que se le pasó la mano, y para los años 86-87, Mattel había perdido mucho dinero en malas inversiones y en gastos innecesarios de personajes secundarios irrelevantes. Económicamente, Mattel no se encontraba bien. Ya habían cometido muchos errores en el pasado que se les fueron acumulando y al verse entre la espada y la pared, la nube creativa se había esfumado. Ya no todo lo que sacaban se vendía. Sus productos habían perdido exposición publicitaria por razones ya mencionadas y las ideas que sacaban nuevas eran muy débiles. No generaban el mismo interés en los niños. Muchos culpan al pobre Rio Blast de ser el que empezó con la mala racha, pero en realidad no es así. Lo que pasó fue que ya no tenían una visión clara de lo que era la propiedad. Ya habían metido tantos elementos en la línea que perdió personalidad e individualidad y les costó trabajo tratar de definirla de nuevo. Trataron de hacer una película para devolver la emoción a la propiedad, pero su concepto fue tan alejado de la raíz que el He-Man que vimos en la gran pantalla con costos se asemejaba al que amábamos y reconocíamos de las caricaturas e historietas, siendo más una película de ciencia ficción que de barbarismo. Y para peores, este se ubicó en la mayoría del tiempo en la Tierra. La película fracasó y desapareció rápidamente. En el 87 trataron de llevarla de vuelta a sus raíces de barbarismo y tomando en cuenta a Filmation para ver si lograban levantar las ventas. En ese año nos dieron a Clamchamp, Randor, Sorceress, Ninja, Scareglow, etc., utilizando muchos moldes reciclados con mínimo tooling para ahorrar costos y generar más ingresos. De igual forma, fracasó, y las ventas nunca llegaron ni a la sombra de lo que solían ser. Motu había perdido su magia. Tantos elementos de ciencia ficción hicieron que el barbarismo quedara en el olvido y su concepto original completamente perdido. Y para peores, un par de años después, trataron de revivir la franquicia trayendo de vuelta a He-Man, cometiendo el mismo error que echó a perder la línea vintage, transformando a Motu en solo ciencia ficción, alejándose completamente de la magia y el barbarismo que encendieron su fuego inicialmente, volviendo a Motu irreconocible para muchos niños en la época, que más bien hicieron que se sintieran ofendidos por el cambio en su héroe. Es como si no hubieran aprendido nada de su experiencia pasada. Si bien es cierto, las nuevas aventuras de He-Man no son malas. De hecho, es una buena historia que usualmente pasa desapercibida por el rechazo automático de los fans y el factor irreconocible de su presentación. Y no los culpo, ya que yo también lo sentí y lo sufrí en la época. Fue hasta años después que le di una oportunidad y fue una agradable sorpresa. Pero esto dañó demasiado a la propiedad y costó la desaparición del personaje por años. No fue hasta el 2002 que el nombre de He-Man resucitó, pero eso ya es otra historia. Como vieron mis amigos, esas fueron 3 de las razones más importantes de la caída de Masters of the Universe en los 80s. Obviamente hay otras cositas que también tuvieron influencia en la caída de la propiedad, pero estas fueron las 3 más relevantes y las que más lo hirieron y que lamentablemente nunca pudo recuperarse. Incluso hoy en día Masters of the Universe no ha estado desarrollado o explotado en su potencial completo. Estamos aún esperando a que Mattel responda, que reaccione y que hagan algo con el personaje que tanto queremos y amamos. Lamentablemente lo que está pasando es que He-Man está teniendo mucha exposición en medios, pero no de la buena. Se está volviendo una comedia y eso está hiriendo mucho al personaje.
Lo mismo le pasó al Fantasma del Espacio, Aquaman, etcétera. Así se está viendo afectado He-Man hoy en día porque se está prestando simplemente para bromas y charlatanerías. Si ustedes implantan esto en la mente de la gente que no ha visto o no conoce a He-Man del todo, pues no van a tener un buen concepto de él y siempre lo van a recordar como ese personaje hazme reír que vieron ya sea en un comercial o en otro tipo de publicidad. Eso es lo que no queremos para el personaje. Masters of the Universe ha sido herido muy profundo desde los 80s y le ha costado recuperarse. Lamentablemente en el 2002 íbamos por un buen camino, pero la vida de esa línea se vio afectada y tuvo un corto final que no lo merecía. Y aún así, Masters of the Universe trata de recuperarse, trata de ganar terreno, pero ahorita está en respirador artificial. Solo nosotros, los fans de Hueso Colorado, lo recordamos con mucho cariño y sabemos lo que él tiene para dar. Con eso dicho, mis amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en otro programa de MotuLA TV y nos vemos hasta la próxima.